Durante el juicio de divorcio, mi ex llegó embarazada y segura de que tenía la victoria en sus manos hasta que reveló un detalle médico que lo cambió todo. Ahora me llama decenas de veces al día rogando que hablemos. Claudia y yo estuvimos casados durante 7 años. Nos conocimos en 2013, nos casamos en 2014, al principio todo iba bien, incluso diría que excelente, ambos teníamos carreras prometedoras, yo en ingeniería de software. Ella en marketing corporativo, viajamos mucho, remodelamos una casa juntos y compartíamos una visión de éxito, una vida sin hijos, pero esa idea se convirtió en un punto de tensión insostenible. En 2017 me diagnosticaron una enfermedad genética con un 50% de probabilidad de ser heredada por los hijos. Es una condición que causa daños progresivos en los nervios a partir de la adultez media. Vi cómo mi padre se deterioró por completo a causa de ello. Para los 50 ya usaba silla de ruedas, yo tengo 36 y ya noto los primeros síntomas. Entumecimiento en las extremidades y problemas de equilibrio. Cuando recibí los resultados genéticos quedé destrozado. Recuerdo perfectamente estar sentado en la consulta del doctor Miranda. Con el papel en la mano mientras me explicaba el pronóstico, esa noche le conté todo a Claudia: la herencia genética, el deterioro progresivo, el miedo de pasarle esto a un hijo. Le dije mientras sostenía sus manos en la mesa de la cocina que teníamos opciones: adopción, acogida o incluso seguir sin hijos y enfocarnos en nuestras carreras y en viajar. Ella sintió lágrimas en los ojos. Lo resolveremos juntos. Tu salud es lo más importante, me dijo, y por un tiempo. Parecía sincera. Investigamos agencias de adopción, pasamos tiempo con nuestros sobrinos. Todo parecía ir bien, al menos eso creía yo. Pero en marzo de 2018 las cosas empezaron a cambiar. Claudia comenzó a hacer comentarios sobre cómo los avances médicos podrían solucionar lo genético. Empezó a dejar folletos de clínicas de fertilidad por toda la casa. Cuando reafirmaba mi decisión, se molestaba: «Me estás negando ser madre», me gritó en una de tantas discusiones en nuestro dormitorio, arrojándome un folleto al pecho. Hay pruebas que se pueden hacer para evitar que se transmita. Esas pruebas no son completamente fiables. Respondí intentando mantenerme calmado: y aunque lo fueran, no quiero arriesgarme porque de pronto la adopción ya no es una opción. Se cruzó de brazos dándome la espalda. No es lo mismo. Yo quiero vivir un embarazo, quiero un hijo que sea parte de los dos. Las discusiones se volvieron rutina. Llegaba a casa y la encontraba viendo videos de partos o navegando en tiendas de cunas. Cuando le recordaba nuestras conversaciones, lloraba o explotaba, hasta que en julio de 2018 ocurrió algo que lo cambió todo. Buscaba un recibo en nuestra computadora cuando encontré algo inquietante. Claudia había estado buscando cómo manipular los preservativos sin que se notara y tenía calendarios detallando cuándo olvidar las pastillas anticonceptivas. Pero lo peor fue un foro abierto en el navegador, donde preguntaba cómo quedarse embarazada si su esposo no quería tener hijos. Alguien le había sugerido embriagarme para evitar el uso de protección y ella había respondido: ¿podría funcionar? No recuerda mucho cuando toma whisky. Leyendo sus. Me sentí físicamente enfermo. Esto ya no era solo una diferencia de opiniones, era una traición total, una violación de mi autonomía. Cuando volvió esa noche la confronté. Su rostro pasó del susto al intento de justificarse. ¿Estás exagerando?, decía caminando de un lado a otro. Solo estaba desahogándome. Desahogándote. Estabas planeando engañarme para que fuera padre a la fuerza. Rompió en llanto, se dejó caer en el sofá. Estoy desesperada, cumplo 35 el año que viene, mi reloj biológico avanza y tú sigues posponiéndolo todo. No lo estoy. Tengo una enfermedad, ya lo hablamos. ¿Cambiarías de idea si hubiera un bebé en camino? Secándose las lágrimas lo amaría, sin importar que solo necesito ayudarte a ver lo que realmente quieres. Esa noche dormí en la habitación de invitados, no podía ni mirarla. Al día siguiente llamé a mi médico y pedí una consulta para una vasectomía. No se lo dije a Claudia, no por venganza, sino por necesidad. Necesitaba protegerme, ya no podía confiar en ella. La operación se realizó en septiembre de ese año, mientras ella estaba de viaje con su hermana Isabel. El doctor entendió mi situación y fue muy comprensivo. Tomé unos días libres del trabajo. Le dije a Claudia que tenía una entrega importante. Fue apenas algo de molestia. Mi idea era contarle todo al regresar y proponerle terapia de pareja. Quería encontrar un punto medio o al menos un cierre con madurez,
pero no hubo oportunidad. Apenas regresó de su viaje, me lanzó su propia bomba. Quiero que nos separemos, dijo durante la cena sin siquiera mirarme. Ya hablé con un abogado, me quedé atónito. Ni una palabra sobre intentar resolverlo, ni siquiera una conversación. ¿No piensas que deberíamos hablar? ¿Que tú no quieres ir? Y yo no puedo desperdiciar mis mejores años fértiles esperando a que cambies de opinión. Su abogado, Andrés Molina, me envió los papeles 2 semanas después. Mi abogado Eduardo Mendoza me ayudó a revisar todo cuando llegó el día de la audiencia. Yo estaba preparado para cualquier cosa, menos para lo que hizo. Claudia entró con una mano en el vientre y otra sosteniendo una carpeta, le dijo a la jueza que el hijo era mío. Que yo estaba abandonándola a ella y al bebé. Fue entonces cuando solté la verdad, me hice la vasectomía. Hace 6 años el silencio que siguió fue eterno. El rostro de Claudia se desencajó por completo. Luciano, su abogado, pidió un receso inmediato. Desde ese día no ha dejado de llamarme. Supongo que ahora entiende lo que es estar sola con las consecuencias de sus actos. Lo dijo con una frialdad que parecía ensayada. No mencioné la vasectomía en ese momento, me pareció inútil, considerando que ya estábamos encaminados hacia el divorcio. Durante las semanas siguientes hablamos únicamente de temas logísticos como dividir. ¿Quién se quedaría con la casa? ¿Quién se mudaría? Aunque la comunicación era respetuosa, el ambiente era tenso, pero de manera completamente inesperada. En noviembre de 2018, aproximadamente 2 meses después de que planteara la separación, Claudia apareció en el apartamento que yo estaba alquilando con comida de nuestro restaurante favorito y los ojos llenos de lágrimas. He estado pensando, dijo mientras nos sentábamos incómodamente en la pequeña mesa de mi cocina. Tal vez pueda aceptar una si eso es lo que necesitamos para salvar nuestra relación. Construimos. Sin ir a juntos. Damián, no quiero tirarlo todo por la borda, desconfiaba de sus intenciones. Después de 7 años de matrimonio decidí intentarlo. Acordamos comenzar terapia de pareja y en diciembre de 2018 regresé a vivir a nuestra casa durante casi 10 meses. Todo pareció mejorar. Asistíamos a sesiones semanales con la terapeuta. Recuperamos cierta intimidad emocional y física y poco a poco creímos estar reconstruyendo algo real. Estuve a punto de contarle lo de la vasectomía en varias ocasiones. Pero nunca encontré el momento adecuado. Mientras más se afianzaba nuestra reconciliación, más difícil me resultaba abordar ese tema. No quería arriesgar el frágil equilibrio que habíamos logrado. Sin embargo, en septiembre de 2019, una mañana, mientras ella se duchaba, su teléfono empezó a vibrar sin parar con notificaciones de mensajes en circunstancias normales. Jamás había mirado su pantalla, pero después de todo lo que habíamos vivido, la desconfianza seguía latente. Eché un vistazo, lo primero que vi fue un mensaje del Eduardo M. con vista previa que me dejó. Yo también te extraño, amor. No veo la hora de. Sabía que Eduardo Mendoza era su jefe a pesar de mi intuición diciéndome que lo evitara. Abrí la conversación, lo que encontré destrozó cualquier esperanza de salvar el matrimonio. No solo tenían una relación sentimental, sino que por los mensajes parecía que llevaban más de 2 años viéndose en secreto. Desde principios de 2017. Todo empezó incluso antes de mi diagnóstico. Infertilidad. Antes de nuestras discusiones sobre tener hijos, fui revisando los mensajes, reconstruyendo la línea de tiempo. Ella mantuvo esa relación durante todas nuestras peleas, incluso mientras amenazaba con divorciarse, y también durante nuestra reconciliación. Descubrí que esa supuesta segunda oportunidad coincidió exactamente con el periodo en el que Eduardo fue trasladado temporalmente a la oficina de Londres por un proyecto de 9 meses. Básicamente me había dejado en pausa hasta que él se marchara. Cuando salió del baño, me encontró sentado en la cama, su teléfono en la mano. ¿Desde cuándo? Eduardo, pregunté en voz baja. Su rostro perdió el color de inmediato. Puedo explicarlo. 2 años, Claudia, 2 años. Mi voz se quebró. Dormías con él mientras me hacía sentir como un monstruo por no querer tener hijos, me amenazaste con el divorcio, por eso, y después volviste. Cuando él se fue del país hubo algo real en todo esto, no lo negó. En lugar de eso, trató de justificar su infidelidad. Eduardo entendía su deseo de ser madre, él le daría una familia, él la valoraba de un modo que yo, según ella, nunca supe hacer. Al día siguiente, en octubre de 2009, presenté la demanda de divorcio,
Esta vez no habría vuelta atrás desde el inicio, el proceso fue complicado. Claudia reclamaba la casa a pesar de que el pago inicial había salido de una herencia que recibí de mi abuela, también quería la mitad de mi fondo de retiro y una pensión significativa, aunque tenía un empleo bien remunerado. Su abogado, Luciano, intentó pintarme como una persona fría, insensible, usando mi negativa a tener hijos como prueba de mi supuesto egoísmo. En febrero de 2020, a 4 meses del inicio del proceso, se programó una audiencia para definir la distribución temporal de bienes. Llegué temprano al juzgado con mi abogado Andrés Molina. En el pasillo revisábamos por última vez la documentación. Estamos bien cubiertos, me dijo Andrés. Tus registros financieros demuestran claramente tus aportes. Además, la jueza asignada es estricta, pero justa. Entonces la vi acercarse, me quedé paralizado. Claudia venía caminando hacia nosotros por el pasillo, visiblemente embarazada. No era un embarazo reciente, debía tener al menos 6 meses de gestación. Un vestido ajustado que acentuaba su vientre como si hubiera elegido esa prenda con intención. Me miró directamente acariciando su barriga con ambas manos. Sonriendo como si ya hubiera ganado. ¿Sabías algo de esto?, preguntó Andrés, tomándome del brazo. No es imposible, no hemos estado juntos desde Controlate, me dijo en voz baja. No le des la reacción que está buscando. Entramos a la sala y tomamos asiento en la mesa correspondiente. Yo no podía dejar de hacer cálculos si realmente tenía 6 meses de embarazo. No podía ser mío, ni siquiera cuadraba con el periodo de reconciliación. Aún así, me costaba entender qué buscaba con esa puesta en escena. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Después de las formalidades, Luciano pidió la palabra de inmediato. Su señoría comenzó con tono serio. Antes de continuar, queremos presentar una enmienda a nuestra solicitud debido a desarrollos recientes, señaló a Claudia con la mano. Como puede observar, la señora está esperando un hijo, lo cual altera de forma considerable las condiciones económicas del caso. La jueza la miró. Miró a mí y después volvió a Claudia, observó su embarazo con evidente sorpresa. No veo ninguna enmienda registrada en el expediente, comentó la jueza. Estaremos presentándola formalmente esta misma semana, respondió Luciano con fluidez, pero debido al avanzado estado del embarazo y la audiencia de hoy, consideramos pertinente mencionarlo. Ya Claudia se sentó con expresión compungida, una mano sobre el vientre, proyectando una imagen de inocencia calculada. Luciano continuó ahora con un tono más acusatorio. El señor Damián Fuentes no solo ha intentado desentenderse de sus obligaciones económicas con su esposa, sino que ahora busca también abandonar a su futuro hijo. Sentí como si me hubieran dado un golpe directo al estómago. Andrés Molina, mi abogado, comenzó a escribir con rapidez en su bloc de notas. Prueba de paternidad, murmuró. La jueza se volvió hacia mí con una expresión visiblemente más fría. Señor Fuentes, ¿tenía usted conocimiento de este embarazo?, preguntó antes de que pudiera responder Luciano, el abogado de Claudia. Intervino con seguridad su señoría. Él estaba al tanto. La señora Claudia Fuentes se lo informó durante su último intento de reconciliación. Lo motivó su repentina solicitud de divorcio. Esa afirmación era una completamente. Andrés se levantó de inmediato para objetar, pero el otro abogado no había terminado. Además, este embarazo ha generado complicaciones médicas para la señora Fuentes, obligándola a reducir significativamente sus horas de trabajo. Ha sido diagnosticada con hipertensión gestacional. Esto aumenta la necesidad de apoyo por parte del señor Damián Fuentes, quien ha demostrado una actitud insensible hacia su nueva familia. Claudia se secó las lágrimas con un pañuelo, adoptando la imagen de una madre embarazada profundamente afectada. Solo quiero lo mejor para nuestro bebé, dijo en voz suave, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. La jueza suspiró dirigiéndome una mirada cargada de desaprobación. Señor Fuentes, dadas estas nuevas circunstancias, fue entonces cuando me puse de pie. Andrés intentó detenerme tirando de mi manga, pero me zafé con calma. Con el debido respeto, su señoría, dije con voz firme, me realicé una vasectomía. En agosto de 2018, el silencio se apoderó del tribunal. La expresión triunfal de Claudia se congeló en su rostro y segundos después se derrumbó por completo. Luciano la miró sorprendido, evidentemente desconcertado.
Tengo los registros médicos, aquí continué sacando una carpeta de mi maletín, comencé a llevar esta documentación desde el inicio del proceso de divorcio, no porque esperar algo como esto, sino para tener constancia completa de mi situación médica, incluyendo mi decisión de no tener hijos, además de 2 pruebas posteriores que confirman la eficacia del procedimiento. Miré directamente a la jueza, yo no soy el padre de ese niño. Luciano se levantó de inmediato, visiblemente alterado. Su señoría, mi clienta no tenía conocimiento de dicha intervención. Esto es claramente un intento desesperado del señor Fuentes por eludir su responsabilidad. La jueza alzó la mano para silenciarlo. Déjeme ver esos documentos. Por favor, le entregué la carpeta al alguacil, quien se la llevó a la jueza. Ella revisó cada página con detenimiento. Yo tomé la palabra para aclarar. El procedimiento fue realizado por el Dr. Miranda en el Centro Médico Merciel 10 de agosto de 2018. Tengo los informes, los recibos y también documentación de mi condición genética, la cual me llevó a tomar esta decisión. Nefropatía poliquística, la misma que causó la muerte prematura de mi padre. Claudia empezó a temblar, su rostro pálido. Luciano se inclinó para susurrarle algo, pero ella lo rechazó bruscamente. Parecen estar en regla, dijo finalmente la jueza tras un momento de silencio. Señora Fuentes, ¿estaba usted al tanto de este procedimiento? Claudia se levantó lentamente con una mano apoyada sobre su abdomen. Él nunca me lo dijo, murmuró, no pudo haberlo hecho. Seguimos teniendo intimidad después de esa fecha. El procedimiento no afecta a esa función. Su señoría, aclaré con serenidad, solo la fertilidad y si mantuvimos relaciones durante nuestro intento de reconciliación, que comenzó en noviembre de 2018, 3 meses después de mi vasectomía. Luciano solicitó rápidamente un receso de 15 minutos, el cual fue concedido mientras ellos se apartaban para discutir en voz baja al fondo de la sala. Andrés me miró con una mezcla de alivio y fastidio. Un aviso previo, no habría estado de más, murmuró. Esto podría haber salido muy mal si tus papeles no estuvieran en orden. Jamás imaginé que ella intentaría hacer algo así, respondí aún impactado por la situación. Nunca pensé que sería capaz de atribuirme la paternidad de un hijo que no es mío. Juicio. Andrés me miró pensativo. ¿Tienes idea de quién podría ser el verdadero padre, su jefe, Eduardo Mendoza? Llevan años viéndose a escondidas. Cuando la audiencia se reanudó, Claudia y su abogado ya habían cambiado completamente de estrategia. Luciano adoptó un tono diferente, argumentando que el procedimiento médico que me había realizado sin notificar a mi esposa le había causado un gran daño emocional. Lo calificó como una forma de conducta matrimonial indebida. Su señoría dijo, aunque mi cliente pudo haberse equivocado respecto a la paternidad del bebé, el problema central es la falta de transparencia del señor Fuentes. Tomó una decisión médica importante que afectó su relación sin informarla. La jueza no le permitió seguir. Abogado, atribuir la paternidad de un hijo ajeno al señor Fuentes es un asunto grave. Su cliente acaba de declarar bajo juramento que ese niño es de su esposo, lo cual ya se ha comprobado como biológicamente imposible. Le sugiero que hable con ella sobre las consecuencias de un posible perjurio antes de continuar. Luego se dirigió a ambos equipos legales. Dado lo ocurrido, se pospondrá la audiencia de hoy respecto a la asignación de bienes. Señor Luciano tiene 48 horas para presentar una nueva solicitud que refleje con precisión la situación de su clienta. Sen podrá presentar su respuesta en un plazo de 72 horas a partir de entonces. Antes de abandonar la sala, la jueza añadió: y señora Fuentes, le recomiendo con firmeza que en adelante sea completamente sincera en cualquier declaración ante este tribunal. Intentar engañar a la corte sobre un tema de paternidad puede derivar en sanciones. Mientras recogía mis cosas, alcancé a ver a Claudia mirándome fijamente con un odio sin disimulo. Su abogado seguía murmurándole al oído, pero ella no apartaba la vista de mí ni un segundo. La imagen de madre dolida que Claudia intentó proyectarse, no por completo, en cuestión de segundos en su rostro ya no había rastro victimismo, sino la expresión desconcertada de alguien cuya elaborada estrategia acababa de volverse en su contra de forma estrepitosa en el pasillo del tribunal. Después de la audiencia, intentó acercarse a mí, tenía el maquillaje corrido por el llanto y me rogó entre sollozos: Damián, por favor, déjame explicarte. Sin embargo, su abogado la interceptó antes de que pudiera tocarme. La sujetó del brazo y tras decirle algo en voz baja, logró que dejara de resistirse.
Esa escena ocurrió hace 3 días. Desde entonces mi teléfono no ha dejado de sonar 43 llamadas perdidas de Claudia, además de un sinfín de mensajes de texto que oscilaban entre súplicas, desesperadas y reproches agresivos en sus palabras. Intentaba justificarlo todo. Decía que yo la había engañado al someterme a la vasectomía, que de alguna forma aún cabía la posibilidad de que el bebé fuera mío y que todo había sido un error que todavía podíamos enmendar si yo aceptaba retomar nuestra relación. Según su entorno, Eduardo Mendoza, su jefe amante y casi con certeza, el padre del niño, se desentendió por completo desde el momento en que ella le contó lo sucedido en la sala del tribunal. De hecho, me enteré por una amiga en común que trabaja con ellos, que él solicitó un permiso especial y se ausentó de la firma por al menos un mes. La semana siguiente trajo más giros inesperados. Andrés Molina, el abogado que representaba a Claudia, renunció formalmente a su defensa. Al parecer él desconocía por completo el montaje sobre embarazo. Tras ser sorprendido junto al resto en plena audiencia, se negó a continuar con el caso. Claudia no tardó en contratar a otro abogado, uno conocido por su estilo combativo, aunque con escasa reputación en el ámbito legal. Mi propio abogado aprovechó la situación para solicitar que el proceso de divorcio se acelerara argumentando intento de fraude. La jueza aceptó la solicitud y en lugar del largo año de trámites que habíamos anticipado nos concedieron una audiencia final en solo 6 semanas. 2 días antes de esa fecha definitiva, recibió una visita inesperada en casa. Isabel, la hermana de Claudia, siempre habíamos tenido una. Y, durante la separación se había mantenido al margen, se sentó en el sofá con una postura tensa y me dijo con franqueza: te debo una disculpa. Claudia me aseguró que tú sabías del embarazo y que te habías marchado abandonándola. Le creí, le ofrecí un café que rechazó y le pregunté qué le había hecho cambiar de opinión. Ayer me lo confesó todo, explicó la relación con Eduardo. Su intento de convencerte, de tener hijos mientras aún estaban casados. Y, como planeó quedar embarazada de él con la intención de hacerte pasar por el padre durante el proceso legal para obtener ventajas, Isabel sacudió la cabeza con disgusto. Calculó que si el tribunal creía que tú eras el padre, saldría beneficiada con una mejor pensión y un acuerdo más ventajoso. Pregunté por Eduardo. No quiere saber nada más de ella, nunca quiso hijos y ese era un tema conflictivo con ambos. Cuando tu abogado le envió la transcripción del juicio, él se desentendió por completo. Lamento que te haya involucrado en todo esto. Le dije sinceramente, Isabel siempre había sido respetuosa conmigo, la que lo lamenta soy yo, respondió. Debería haber visto quién era realmente mucho antes. El día del juicio definitivo fue en comparación breve y sin sobresaltos. Con todas las pruebas y engaños a la vista, la jueza no se mostró comprensiva ante las demandas de Claudia, no obtuvo pensión alguna, solo su parte correspondiente de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Me quedé con la casa, logré refinanciar para sacar su de la hipoteca y le compré su parte de valor acumulado. También mantuve mis ahorros para la jubilación y unas joyas familiares que pertenecieron a mi abuela, y que ella había intentado reclamar como suyas al salir del juzgado. Claudia, visiblemente más avanzada en el embarazo, hizo un último intento de conmoverme. Damián, por favor, cometí errores graves, pero este niño necesita un padre. Retiré con cuidado su mano de mi brazo y respondí con serenidad. Estoy seguro de que Eduardo cambiará de opinión cuando la prueba de paternidad confirme lo que todos ya sabemos. No lo hará, susurró. Se trasladó a la oficina en Singapur. La miré sin rencor. Lamento que te encuentres en esas. Pero ya no me corresponde a mí solucionarla. Te deseo lo mejor a ti y a tu hijo, pero nuestro capítulo está cerrado. Han pasado 6 meses desde que el divorcio se oficializó. Por lo que he sabido, Claudia dio a luz a un niño sano y se mudó de nuevo con sus padres a su ciudad natal. Eduardo, aunque se mantiene en Singapur, aporta económicamente pero sin intención de regresar. En mi caso me he centrado en recuperar mi bienestar físico y emocional. Empecé tratamiento con un especialista que tiene expectativas alentadoras respecto a terapias que podrían frenar el avance. Enfermedad. He remodelado por completo la casa eliminando cualquier vestigio de mi vida anterior con Claudia. Adaptándola además, para el momento en que mis síntomas se agraven. Lo más inesperado ha sido encontrar un grupo de apoyo de personas con mi misma condición. Allí he conocido a quienes como yo decidieron no tener hijos biológicos por responsabilidad médica.
Por primera vez no siento la necesidad de justificar esa decisión, solo siento paz. A veces pienso en cómo habría sido todo si hubiéramos sido sinceros desde el inicio. Si yo le hubiera contado de inmediato sobre la vasectomía, si ella hubiera admitido que solo quería hijos biológicos, si no hubiese estado en una relación paralela, pero el tiempo con hipótesis, lo más valioso que me dejó esta experiencia fue la lección de vivir con autenticidad. Aun cuando resulte difícil, nada de esconderse, nada de ceder ante valores que uno no comparte, nunca más construir vínculos sobre mentiras o manipulación. Mi vida no es perfecta. Mi diagnóstico sigue siendo complejo. Algunos días los síntomas me asustan, pero ahora vivo con una verdad sólida que durante años estuvo ausente, y a veces el desenlace más feliz no es aquel que imaginabas, sino simplemente la calma de saber que actuaste con integridad cuando más importaba.